Doctor Fernando Cupo, que es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, es candidato a especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la UBA, con tesina en elaboración, invitado a exponer en materias relacionadas con el Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires, Austral y Católica de La Plata. Actualmente se encuentra a cargo de la Asesoría de Asuntos Jurídicos de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, ADIF, y es autor y disertante en diversos trabajos sobre la especialidad. Él se va a referir a las sociedades del Estado. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ariel. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a todo el comité organizador de esta jornada. Es un gusto estar con todos ustedes, en especial a la confianza de Ariel y de Guido Dubinsky, que no ha llegado aún. No me quiere escucharse bien, pero bueno, amigos de la especialización y Juan Martín también, es un placer estar junto a él. Bueno, el motivo del título, Sociedades del Estado. A ver, como decía Ariel, mi experiencia hace 5 años que estoy trabajando en una sociedad del Estado y el motivo de mi exposición parece fácil, pero no lo es, y vengo a traer acá mis inquietudes con ustedes. Cuando me invitaron a trabajar hace 5 años en ADIF, lo primero que veo, bueno, es una sociedad del Estado recientemente creada. Voy a la ley, 10 artículos, 2 artículos instrumentales, 1 de forma, y un artículo 6 dice: no se aplica la ley de obras públicas, de procedimientos administrativos y de contabilidad. Acto seguido doy la mano y digo: esto no es para mí, me tengo que ir, porque la verdad no se aplica la ley de procedimientos administrativos, de contabilidad y obras públicas. Uno pensaba, en pleno apogeo del posgrado, pero bueno, no, muy difícil. Así nos planteamos el primer interrogante con todos los que encaramos este servicio jurídico de crear una sociedad o de formar una sociedad del Estado totalmente nueva, más en materia ferroviaria, con todo lo que eso implicaba a partir del año 2009, sin conocer los tristes acontecimientos que sucedieron después. Pero bueno, el objetivo, tuvimos una clara premisa, que fue la de la transparencia, facilitar el control y no imposibilitarlo con artilugios incluso que estaban permitidos legalmente al no aplicar esas leyes, ¿no? Buscar herramientas para que incluso desde el derecho privado pueda hacerse prevalecer ese interés general sin descuidar la protección del Estado mismo, que es nuestro socio, accionista y dueño de la sociedad confiada a este nuevo ente. Mata, déjeme permitir, no voy a ahondar en muchos, en citar a muchos, hay muchos autores que han escrito sobre esto, sobre Mayral, Casañe, Gordillo, Mata. Quiero citar en algunos casos muy particulares para poder encarar esto, y mi propuesta final, que va a ser que hay que hacer un nuevo proyecto de ley de sociedad del Estado. Mata, en un artículo que trata sobre los actos de la sociedad del Estado, bien señala Casañe, quien advierte que frente a la utilización por el Estado de distintas formas jurídicas societarias del derecho comercial, la misión del jurista es la de desentrañar el régimen jurídico de la institución, cuidando que las ideas propias no influyan para atribuirle carácter público estatal a lo que se rige por el derecho privado y viceversa. Coincido con Mata en cuanto también se considera la clave para marcar los límites de esa descentralización que puede representar una sociedad del Estado, esa forma de control. Ahí está el quid de la cuestión, o sea, la forma de control que van a tener estos entes descentralizados, incluyendo las empresas del Estado, que se lleva a cabo desde afuera. Las sociedades del Estado, ese control, a pesar de lo que muchos organismos de control han dicho, se lleva desde adentro, y es ahí donde el Estado tiene que participar. Y a eso es lo que voy a tratar de explicarles un poco. El uso de las entidades descentralizadas, o sea, en nuestro país, empresas del Estado, empresas públicas, sociedades del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, esa figura no es propia del derecho argentino, o sea, es una figura ya hoy en día de raigambre universal. Ha tenido su apogeo a partir de la Segunda Guerra Mundial y bueno, esto no es nuevo. Sí, el régimen de la sociedad del Estado, a partir de la ley 20.705 que le comentaba, se está cumpliendo, ha cumplido en el mes de julio, 40 años. Los objetivos perseguidos por la ley, obviamente, han sido intentar darle una mayor flexibilidad y oponiendo a la burocracia estatal, entendiendo que el régimen privado, por supuesto, es más ágil, más dinámico, más eficiente que esa burocracia estatal que puede dar lo que sería la ley de procedimientos administrativos.
Veremos luego si es así. Desde el aspecto constitucional, no hay impedimento en la Constitución Nacional que permita que el Congreso emita o crea estas figuras como son las sociedades del Estado. La naturaleza jurídica de una sociedad del Estado, ya le digo, hay muchos autores y en honor a la brevedad no quiero ahondar si es una persona jurídica pública, no pública, de derecho privado, de derecho público, bien digo, estatal, no estatal. En este momento a lo que quiero llegar no viene al caso. Sí, permítame decirle algunas notas comunes que tienen todas estas sociedades del Estado, que son entes constituidos por el Estado Nacional, las provincias, los municipios u otros organismos estatales autorizados por ley e incluso por sociedades del Estado. Son creadas por ley o por el Poder Ejecutivo Nacional. Solo pueden ser liquidadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante autorización legislativa. De esta manera no pueden quebrar las sociedades del Estado, no son sujetos de quiebra, sino que se necesita esta liquidación por autoridad legislativa. En ningún caso se admite el capital privado. Esa es la diferencia con sociedades anónimas, con participación estatal mayoritaria, otra figura. El capital privado no puede darse en las sociedades del Estado. O sea, está prohibido por ley la transformación de una sociedad del Estado en una sociedad anónima. Desarrollan actividades de tipo comercial, industrial o de un servicio público, la explotación de un servicio público. La discusión entra en contraposición con lo que sería la ley de sociedades anónimas, si pueden ser unipersonales o no. Las sociedades del Estado pueden ser unipersonales y esa discusión ya con la nueva redacción del Código Civil y Comercial unificado, si bien con entrada en vigencia, como decía Juan Martín, a partir de enero del 2016 se admiten las sociedades de un solo socio, así que esa discusión estaría cerrada. Se les aplica subsidiariamente la ley la ley dice textualmente la parte de sociedades anónimas. No se le aplican, como bien les dije antes, la ley de obras públicas, de contabilidad y procedimientos administrativos. Tienen una estructura societaria comercial, aunque manejan fondos públicos. Y se le aplican ciertos principios del derecho administrativo, por ejemplo, los relativos a la remuneración de los directores, la puesta en funcionamiento, la designación de esos directores. Ante una contienda judicial, el juez puede aplicar normas del derecho público o del derecho privado según sea la naturaleza del acto. No está permitido que sus certificados nominativos de representación de capital puedan ser negociados con entidades privadas. Veremos más adelante, tampoco podrían ser embargados, porque si hay un tercero y no se admiten capitales privados, entonces esta figura de negociar un certificado, o sea, la acción de la sociedad del Estado, o que sea embargado por un tercero, no tenía sentido en el marco de la ley. Se prevé una responsabilidad subsidiaria del Estado frente a terceros, pero ahora veremos cómo juega esto con el nuevo régimen o la nueva ley que también explicaba Juan Martín. Sus directores se encuentran sometidos al régimen de incompatibilidades que se le aplica a las autoridades de las sociedades con participación estatal mayoritaria y no gozan prima facie, o sea, en principio, de potestades estatales como las de mando, reglamentaria, sancionatoria y jurisdiccional. Digo en principio porque vamos a encontrar excepciones. O sea, bueno, el marco normativo es muy simple, es el que le resumo, la aplicación de la ley, o sea, la ley de sociedad del Estado, la 20.705, esa aplicación subsidiaria de la ley de sociedades comerciales 19.550 con directa remisión a la parte que regula las sociedades anónimas. Y a partir de su entrada en vigencia se le fueron incorporando diferentes normas que se le aplicarían a las sociedades del Estado. Por ejemplo, una de ellas, la Ley de Administración Financiera, 24.156, con un artículo 117 que dice que la Auditoría General de la Nación tendrá ese control externo, a pesar de que yo les decía al principio que la sociedad del Estado, la naturaleza es que el control es interno. Este artículo 117 prevé que la Auditoría General de la Nación pueda tener ese control externo del régimen presupuestario, patrimonial, legal, financiero de la sociedad del Estado. Ya les digo, no quiero ir a cuestiones un poco más novedosas y después cuando hagamos
la entrega del trabajo final, podrán ver cuestiones que está dicho en toda la doctrina, no quiero repetir. Sí me gustaría ir a ejemplos que hemos tenido, un panorama actual. Desde hace 40 años ha habido muchísimas sociedades del Estado que son las más conocidas y que que luego fueron privatizadas. Ha sido Sociedad del Estado Gas del Estado, ha sido Sociedad del Estado Aerolíneas Argentinas, YPF. Actuales, Lotería Nacional, Casa de la Moneda, la Administración General de Puertos, la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado de la que formo parte, la Sociedad Operadora Ferroviaria, que también es Sociedad del Estado, que opera el servicio ferroviario una vez que caiga una concesión de un servicio de transporte ferroviario de pasajeros o de cargas, Telam, Educar. Como les decía, y esto es una omisión que tuve, cuando hablamos de que el artículo 1 prevé que las sociedades del Estado pueden estar integradas por el Estado Nacional, por municipalidades, provincial, ahí se ha discutido mucho en doctrina si, por ejemplo, una sociedad de carácter provincial, como puede ser INVAP, que el accionista es la provincia de Río Negro, regida por la 20.705, por imperio de ese artículo 1, si puede resultar aplicable a una sociedad del Estado como INVAP, insisto, de la provincia de Río Negro, la exención o la no aplicabilidad de normas de contratación, de procedimientos administrativos, que de carácter local, la ley de obra pública o la ley de contabilidad. Esto se ha discutido, pero bueno, yo lo que voy a plantear ahora, con una necesidad, una nueva ley, quiero llegar a este punto. Hay otras sociedades en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que por ejemplo es BASE, lo que es Subterráneos de Buenos Aires, también es una sociedad regida por la 20.705. El SEAMSE, o sea, también es bipartito, porque tiene representación la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. O sea, en la ciudad de Córdoba, también lo que es recolección de residuos, también la empresa Crece, se rige por la 20.705. O sea, insisto, el tema del control es fundamental acá para que las sociedades no puedan tener estas críticas como muchas veces se pretende, que es para eludir esa aplicación de ciertas normas. Hay tres situaciones que quería comentarles como para hacer algo novedoso. La empresa Intercargo, no sé si todos la conocen, pero es la que tiene el servicio de lo que son todo lo que es el traslado de equipajes en los aeropuertos de la República Argentina, 6 Aeroparque. En los años 90 era una sociedad anónima de capitales privados. El Estado decide tomar intervención, adquiere ese paquete accionario de esa empresa que se regía por una sociedad anónima y la distribuye para ser sociedad anónima. Recuerden que las sociedades anónimas no podían ser de un solo socio. Y decide el Estado Nacional distribuir ese paquete accionario en parte con el Ministerio de Defensa y en parte con el Ministerio de Economía. Un dictamen de la Procuración del Tesoro del año 2004 dice, no, bueno, esto está en contra de la Ley de Sociedades Comerciales, por lo que le digo, no se admiten sociedades de un solo socio. ¿Y cómo llega a esta conclusión? Dice, el Estado Nacional no podría haber encarado de esta manera cuando hay dos ministerios que no tienen personalidad jurídica propia como para poder discutir, y dice, y manda a regularizar la situación. No pasaron 161 años, pero pasaron 8 años donde la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, Secretaría de Política, sí, creo que discúlpeme, me lo quiero decir bien, para que puedan entender el concepto luego. Una resolución de la Secretaría de Política Económica y Planificación de Desarrollo, año 2012, decide intervenir Intercargo por esta irregularidad detectada por la Procuración del Tesoro, a efecto de que se regule o se conforme bien como una sociedad del Estado. Esa intervención era por 90 días, al día de la actualidad perdura y no se ha regularizado, o sea, se sigue manteniendo esta intervención. Con la nueva redacción del Código Unificado no tendría de ser esa irregularidad detectada a la Procuración. Ahora bien, lo paradójico de esto es que en el mismo año 2012 se decide crear una nueva sociedad del Estado en el marco de un decreto 1723 del 2012 que decide desafectar tierras ferroviarias de la explotación ferroviaria en Caballito, Liniers y Palermo.
Este decreto, con un fin de hacer proyectos comerciales, decide crear una sociedad anónima. Es un decreto, un DNU, 1723 del 2012, y lo paradójico de esto que dice que para explotar este servicio comercial, digamos, de proyecto, decide crear una sociedad anónima que administrará esos inmuebles desafectados de la explotación ferroviaria. Y el mismo decreto dice cómo va a estar integrada la composición accionaria por el ANSES, o sea, por la ANSES como entidad descentralizada en la órbita del Ministerio de Trabajo, y por la misma Secretaría de Política Económica, que en algún momento había intervenido detectando una irregularidad, o sea, una Secretaría de Estado que había observado esa irregularidad de la Procuración del Tesoro, destacando que los ministerios no tenían personalidad jurídica, menos la tiene una Secretaría de Estado. Bueno, estas son las cosas que encontramos en nuestro derecho. Otras situaciones particulares son, que les puedo citar, en materia ferroviaria, que es la que me destaco un poco. También se decidió en la órbita del Ministerio del Interior de Transporte crear una sociedad anónima que es Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Sociedad anónima. Pero otra naturaleza, perdón, hago un paréntesis, de la sociedad del Estado, que siempre lo que es materia de política, de dirección de políticas de la sociedad del Estado, siempre está dado por la autoridad de aplicación. En este caso de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, que si bien funciona, es una sociedad del Estado con la independencia del Estado Nacional, pero en la órbita del Ministerio del Interior de Transporte, la paradoja está dada de que se constituye como sociedad anónima, en tal sentido, al ser sociedad anónima podrán ingresar capitales privados, a diferencia de la sociedad del Estado, pero esta sociedad anónima, que es Belgrano Carga y Logística, está constituida por 3 sociedades del Estado. ADIF, la que formó parte, la SOF y AGP, que es la Administración General de Puertos, intervenida del año 90. O sea, 3 sociedades del Estado confluyen para crear una sociedad anónima. Y esa política del Ministerio no estaría dada por orden, sino que lo harían a través de estas 3 sociedades del Estado. Lo dejo para pensar si esta figura de sociedad anónima a su vez tendría que haber sido una sociedad del Estado. Sí, tengo 5 minutos. Bueno, respecto a las prerrogativas, el control interno, como digo, la nota fundamental de las sociedades del Estado es ese control interno por las asambleas. El Estado Nacional, a través de su representante, que podrá ser un ministerio, tendrá que acudir a las asambleas y ahí manifestar como una sociedad anónima la aprobación de la gestión o no. O sea, los directores estarán sujetos a la acción de responsabilidad que prevén igualmente las sociedades anónimas. Muchos temas para debatir, si a las sociedades del Estado se les aplica el régimen recursivo. Dijimos que la misma ley prevé que no se le aplica la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Ahora bien, después, con un decreto del año 77, se ha previsto el artículo 98 bis y los recursos de alzada son aplicables a los actos societarios. Ahí vemos que una ley dice que no resulta aplicable la Ley de Procedimientos Administrativos, pero después a través de un decreto se dice que en este artículo 98 se puede aplicar en los recursos de alzada. Ahí tendremos que diferenciar, y el servicio jurídico, por ejemplo, en el que estoy a cargo, ha tratado de diferenciar si la actividad es regida por el derecho privado o se trató de un acto de función administrativa del ente. Ese criterio va a ser el que va a diferenciar si es aplicable o no el recurso de alzada en determinados casos. El tema, bueno, si son bienes del dominio público o dominio privado, varias connotaciones están discutidas en la doctrina. Lo que le quiero plantear como conclusión es la necesidad de una nueva ley de sociedades del Estado, porque hace 40 años que entró en vigencia la actual y ya le digo, tiene 10 artículos y 2 de forma instrumentales. Hay artículos que han perdido vigencia, por ejemplo el artículo 8, en cuanto prevé que los certificados representativos de esas participaciones del Estado Nacional integran el patrimonio de la Corporación de Empresas Nacionales, que no existe más. La nueva ley también deberá revestir el carácter de local y las provincias o los municipios podrán adherirse. Trabajar en la definición de qué artículos de la ley de sociedades comerciales, inclusive en su parte general, son aplicables, y no una mera remisión a la de las sociedades anónimas. La ley debería, a mi modo de ver, incorporar un estatuto tipo que deberán tener todas las sociedades, inclusive tener un régimen de contrataciones
aunque sea mínimamente, regule aspectos centrales para el control que la sociedad también demanda. O sea, en qué casos será aplicable una licitación pública, en qué casos contrataciones directas, requisitos que tendrán los oferentes, requisitos mínimos que deben tener el eventual contratista de una sociedad del Estado. Los requisitos mínimos de idoneidad y de experiencia que deben tener los directores. Lamentablemente muchos eligen por cuestiones políticas, o sea, requisitos en el ramo de la sociedad del Estado, tendrán que tener requisitos mínimos de idoneidad y experiencia en el rubro. La institucionalización de que sea la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, la que proponga al representante del Estado la designación de los miembros de la comisión fiscalizadora a los síndicos. O sea, definir expresamente, porque ha sido discutido, que los directores y los síndicos son funcionarios públicos. Y por qué no también el resto del personal, porque todo está discutido en la doctrina y en observaciones o dictámenes de la Procuración, pero por ley definir que el resto del personal sean funcionarios públicos y así aplicársele la obligación de presentar declaraciones juradas, y la posibilidad de tener sumarios o investigaciones administrativas a los directores de las sociedades del Estado. Debería regularse la obligatoriedad o no para los directores del acatamiento de reglamentos autónomos. Hay veces que los directores, privilegiando o cuidándose de una responsabilidad que tienen en el marco de una sociedad como responsables de una sociedad con una responsabilidad limitada y solidaria por aplicación de la ley de sociedades comerciales y por ende de las sociedades anónimas, privilegian los intereses de la sociedad y hay incumplimientos a reglamentos autónomos o reglamentos que se impartan de la Administración Central. Definir claramente si resulta aplicable el recurso de alzado o no, y en caso afirmativo decir en qué casos concretos. La nueva ley debería regular beneficios impositivos para las sociedades del Estado, que estaban previstos en el articulado de la Ley 20.705, pero fueron derogados por la Ley 22.016. Definir si resulta aplicable o no la 19.983 para definir conflictos interadministrativos. La ley es anterior a la 20.705, pero bueno, en determinados casos por una lectura podría decir que no, que sociedades del Estado son personas jurídicas diferentes y podrán acudir a la justicia en reclamo de sus derechos, pero hay ciertas sociedades del Estado como la que le digo, ADIF y otra empresa SOF o esta sociedad anónima Belgrano Carga, donde formamos parte, que quizá puede solucionarse con un mecanismo de controversia como la 19.983. Agregar que tampoco pueden concursarse, si no entrar en quiebra tampoco podría concursarse, que la quiebra es la consecuencia natural que puede tener un concurso. Bueno, definir qué normas que puedan tener alcance público resultan efectivamente aplicables como conclusión, y una no menor, la institucionalización de que los servicios jurídicos de la sociedad del Estado forman parte también del cuerpo de abogados del Estado. Muchas sociedades anónimas, muchas sociedades del Estado han pretendido que no se les aplique esta cuestión. Dejo las conclusiones finales que me gustaría comentarles para cuando escriba la ponencia. Pero bueno, en realidad quiero decirle, o sea, que no todo por aplicarse normas de derecho privado es estar exento de control. Ese control puede estar dado también por la propia voluntad de cada sociedad del Estado, publicando sus actos, realizando licitaciones públicas, respondiendo los pedidos de informe en el marco del decreto 1173 del 2003 en cuanto a información pública refiere, y no eludiendo ello con esos artilugios que les comentaba al principio. Ya le digo, o sea, si bien hay un control interno y muchos pretenden atacar a la sociedad del Estado como que no tiene control, no, el control incluso es muchas veces más riguroso por el sector externo, la misma sindicatura en el seno que en otros organismos de la Administración Central. Bueno, traté de resumir, es muy difícil. Muchas gracias por la atención.